la pierna recién del mate y me quemé. Tranqui. Bueno, volvemos muchachada entonces. ¿Sí? Continuamos. Esperen que acá. Acá y ahí. Bueno, acá nos habíamos quedado, ¿sí? Recuerden, ventiladores de techos, ¿sí? Por ejemplo, para un dormitorio. Se toma, ¿sí? Como una boca de IUG, ¿sí? De iluminación. Sí, bueno, dice, pueden cargarse el circuito en forma fija o por medio de tomacorrientes, ¿sí? O sea, fíjense que también están permitidos tomacorrientes. Para el cálculo de la demanda se considera entonces dos bocas de iluminación, es decir, una la de iluminación propiamente dicha y la otra correspondiente a la carga del ventilador, ¿sí? En el ejemplo se consideró agregar un ventilador de techo solamente en el dormitorio 2. Fíjense que la norma, para lo que es dormitorio, le va dividiendo según la superficie que tenga el dormitorio, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, puntos mínimo de utilización, en todo le da lo mismo, ¿sí? Mínimo, medio, elevado, superior, en IUG es una boca, el mínimo, y un mínimo de dos bocas en TUG. Bien. Por ejemplo, miren, acá tiene el proyecto de la vivienda, ¿no? En el dormitorio 2 agregan 2 IUG más 2 TUG. ¿Bien? Porque consideran que así va a andar bien. Lo importante acá de todo esto es que ustedes como proyectistas van a tener bastantes decisiones, pero lo principal es que no estén por fuera de la norma, ¿sí? O sea, fíjense que la norma les marca como límites inferiores y límites superiores. El medio lo deciden ustedes, ¿bien? Generalmente nos vamos a encontrar con eso. Entonces, por ejemplo, no sé, esta altura, ¿sí? Tiene una cierta medida, recuerden que son 20 centímetros por lo menos hasta la base, no puede ser más de 40, por ejemplo, de los tomas, ¿sí? Ahora, si es un lugar en donde van a baldear, bueno, entonces ahí sí se debe colocar más arriba, en un garage, ¿sí? 1,5 metros, en fin. Esas cuestiones las tienen en cuenta, pero después las definen ustedes, en qué lugar lo van a colocar. ¿Bien? Bueno, lo mismo van a tener para cada una de los habitáculos. Leamos estas partes, por ahí son un poco más interesantes. Dice, para la ubicación de las cajas interruptor de efecto, bueno, ver la página 36 y 37, eso ya lo estuvimos viendo. Miren, en este caso, superficie mayor a 36 metros cuadrados, dice, por ejemplo, se ha considerado un toma corriente de uso especial, además de los 3 TUG mínimos reglamentarios, para un eventual equipo de aire acondicionado. ¿Sí? Esto es importante, que ustedes en el principio de la instalación ya lo vayan teniendo en cuenta. ¿Sí? En el caso de existir un equipo de aire acondicionado, ninguno de estos 3 TUG debe destinarse a su alimentación. El toma corriente dedicado a esta carga puede estar ubicado en las paredes exteriores al dormitorio. ¿Bien? Muy bien. Bueno, cocina. Ya habíamos visto el tema de la cocina como era. Bien, lo que significaban 3 bocas más 2 tomas. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, 2 tipos de formatos básicos como para poder hacerlo, ¿sí? En total, mínimo tienen que tener 5 elementos. Cuando le aparece así, 3 bocas más 2 tomas. Bien, a ver, bocas de artefacto de ubicación fija. La cocina, recuerden que por lo general es el lugar donde más tomas corrientes van a colocar, ¿sí? Estas distancias siempre tenganla en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a repasar un poquito abajo por las dudas, ¿sí? Esto es importante, que mantengan la distancia con los lugares donde sale el agua, con los lugares donde termina la bacha, con la distancia mínima que tienen que tener de las mesadas, ¿sí? Acá lo tienen, miren justo, ¿sí? Acá tienen que estar a más de 10 centímetros, diferencia entre la terminación de la bacha y el toma, y la caja de tomas, 15 centímetros, 40 centímetros por lo menos de diferencia con el chorro de agua, ¿sí? Bueno, el kitchenet también, esto lo hemos visto. En fin, todo esto, los baños ya lo habíamos visto también, ¿sí? Acá
se hace una consideración, dice, se recuerda, bueno, recuerdan que acá se podía utilizar, por ejemplo, en una misma caja, en una misma línea, en la línea de iluminación de uso general, se podía colocar un toma. ¿Sí? Pero dice, se recuerda que el agregado de toma corrientes derivados de circuito de iluminación en cualquier ambiente hace que estos circuitos pasen a tener un DPMS de 2200 VA. De vuelta, vimos lo que les decía hoy, ¿sí? La demanda de potencia máxima simultánea, ya si tiene un toma corriente, ya la tienen que calcular como mínimamente 2200 VA. Cosa que en iluminación se calcula de otra manera, que ahora lo vamos a ver. Igual todavía no llegamos a esta parte de cómo calcular un DPMS. ¿Bien? En fin, bueno, bañeras para hidromasaje, fíjense que tienen que tener un interruptor diferencial aparte, cañería aislante, alimentación fija, un circuito independiente. Esto también es importante cuando hay hidromasajes. La alimentación tiene que ser una alimentación de circuito independiente, ¿sí? Una pregunta. Sí. Cuando es la iluminación de la pileta sería lo mismo también, ¿no? ¿Cuándo es, perdón, qué? Iluminación de las piletas. Sí, totalmente. Totalmente. Inclusive ahí se debe trabajar en MBTS. Recuerdan que es muy baja tensión sin puesta a tierra. ¿Sí? Entonces la iluminación tiene que ser en 12 voltios y sin puesta a tierra, en ese caso. ¿Bien? Y un circuito aparte. ¿Sí? Bien. Bien. Podría ser tipo Gracias. No, de nada. el ¿Cómo, Cristian? automático, ¿no? ¿Cómo, perdón? Pasaría a ser tipo como el automático. El automático lo que ocurre es que generalmente se coloca como una instalación de carga única y va con el circuito de la bomba, ¿sí? Entonces yo ya tengo el circuito que va para la bomba, que después de ese circuito yo saco los 12 voltios, porque le coloco el transformador, ¿sí? Que de ahí hago todo el circuito como ya hemos visto para el automático del tanque. Claro. ¿Sí? Bien. Bien, buena pregunta, excelente. Bien. Bueno, acá tiene un poquito más el tema de los baños. Repásenlo por las dudas, ¿sí? En el baño, bueno, acá tomas corrientes TUG se permiten solo en la zona 3. Bien. En el baño 1 considerar la necesidad de la obra civil, se han agregado una boca IUG y una TUG, por ejemplo. ¿Ven? ¿Sí? Bocas IUG. Dice en la zona 3 se permiten, en la zona 2 se permiten luminaria con aislación clase 2, con grado de protección IP44. Las zonas las tienen acá arriba, ¿sí? 1, 2 y 3. Acá tienen cada una cómo se debe calcular. En fin, continúo porque esto ya lo estuvimos viendo bastante. Bueno, algo de vestíbulos. Vamos a leer esta partecita, ¿sí? Bueno, no les dice mucho. Sí les dice en pasillos, acá, en pasillos, ¿sí? Fíjese que en pasillo con forma de L, dice, los pasillos formales se sumarán a la longitud de las dos ramas de la L, a los efectos de determinar la cantidad de bocas mínimas necesarias, tanto de iluminación como de tomas corrientes. Y los interruptores de efecto combinados, dice que en los pasillos interiores de más de 3 metros de longitud, se deben prever interruptores de efecto combinado, ¿sí? De forma tal que la distancia entre interruptores sucesivos no exceda los 6 metros. Bien, o sea que entre 3 y 6 metros deberían colocar interruptores combinados. Bien. Bueno. Balcón. Bien, acá aparece algo de balcón. IUG. Lavaderos. En lavaderos recuerden que también pueden tener agua, así que ojo que el tema del agua va para todos los lugares donde tengan agua. En garage. ¿Sí? En garage por ahí teníamos la particularidad de esto, de los tomas corrientes, ¿sí? A 1,5 metros. Bien. En fin, bueno, y acá dice ordenando nuestro proyecto, ¿sí? Lo que vimos hasta ahora. Entonces, sacamos la superficie cubierta, sacamos el SLA, y a partir de eso determinamos el grado de electrificación, que en el ejemplo les dio grado medio, ¿sí? El punto 4, hacemos los puntos de utilización mínimos que vamos a tener en cada uno de los habitáculos de la vivienda, ¿sí?
A ver, lo que dice acá abajo es que, a ver, a veces exigido por el desarrollo como el año 1 podrá ser compartido de alguna manera también en el pasillo, puede ser construido en L y necesitar por lo tanto una luminaria en cada rama, puede ser también la elección del proyectista y no contraviene la reglamentación, entonces se cumpla con los mínimos establecidos. Bien, se deben tener en cuenta, no obstante, la cantidad máxima de bocas por circuito. Y acá lo que hace, básicamente, es agarrar y decir, bueno, de cada una de las cosas que yo determiné, con su punto mínimo de utilización, ¿sí? Y diciendo, bueno, no, acá voy a poner más de mi punto mínimo de utilización, por ejemplo, o no, utilizando el mínimo. Se suman todas las bocas que son de IUG y se llegan a 14 bocas. Se suman todas las bocas que se hacen de TUG y se llega a 23 bocas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que en IUG, por ejemplo, puedo hacer una sola línea, porque no supero las 15 bocas que me pide la reglamentación. Ahora, en TUG, como supero esa cantidad de bocas, entonces ya me tengo que hacer 2 circuitos mínimamente. ¿Sí? De todas maneras, en el grado medio, ¿sí? Recuerden que van a necesitar 2 circuitos TUG, como mínimo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Sí. Yo creo que es bastante claro, ¿no? Sencillo. Es sencillo, muy, muy pedagógico, muy fácil, digamos, ¿no? de entenderlo. Bien. Bueno, punto número 5. Sí. Ubicación de las bocas sobre el plano. Bien. Y acá donde vienen ustedes, agarrar el plano que ya tenían o que se armaron ustedes, ¿sí? Y empiezan a colocarle este tipo de simbología, de simbolitos, donde empiezan a armar justamente su instalación eléctrica. Bien. Tengan en cuenta que lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Los lugares donde se deberían colocar, las distancias que deberían tener a cada una de las cosas. ¿Bien? Bueno, de hecho... Bien, número mínimo de circuitos. Esto es importante, ¿sí? Esta parte que les dice, cada grado de electrificación tiene un número mínimo de circuitos, ¿sí? Se lo recalco porque por ahí el grado de electrificación a lo que ustedes necesitan de demanda, de potencia, quizás en algún momento se les vaya, ¿sí? Entonces, ahí vemos cómo se hace. Dice, nótese que en el baño 1 hemos dibujado 2 bocas en color verde, ¿sí? Baño 1, acá, 2 bocas. Esto se debe a que en un baño la cantidad mínima de bocas es una para iluminación de usos generales y una para toma corriente de usos generales. En este caso el baño está compartimentado, entonces por razones constructivas de la obra civil debemos agregar una boca de iluminación. La boca de tomas corrientes no sería obligatoria, en este caso la agregamos por decisión del proyectista. ¿Ven? Ahí tienen algo que es una decisión que toma el proyectista. Bien. Consulta. Sí, dígame. Mínimo una en el baño. Mínimo una. De TUG pueden ir 2 tranquilamente. Pueden ir, sí, mirá, vamos a baños. Tic, 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 tic. Baños, acá. ¿Sí? En el grado medio, por ejemplo, necesito una boca y una boca mínimo. ¿Sí? Está bien. Yo puedo, por ejemplo, colocar 2 bocas. No hay ningún problema. ¿Sí? Ok. Perfecto. Siempre tener en cuenta, Julián, sobre todo, esto está bueno de agregar bocas y qué sé yo, está bárbaro. Pero cuando hagan en la cuenta final, esto, tener en cuenta por ahí si le agregaron muchas bocas, de golpe van a tener que armar más circuitos, por ahí 3 circuitos o 4 circuitos. Si era la idea original, no hay ningún problema. ¿Sí? Por ejemplo, decidieron que necesitan o quieren para la cocina un circuito propio de TUG, porque van a colocar muchos aparatos eléctricos, en fin, lo que fuera. Bueno, entonces ya saben que ahí van a tener una sola línea y por eso lo pueden llenar de tomas corrientes, ¿sí? Pero si ustedes lo que quieren por ahí es ajustarse un poco más, bueno, tengan en cuenta de que este número no se le vaya muy para arriba. ¿Bien? Ok. Bueno, bien. Vamos con esto, que son circuitos por usos generales, clasificación de los circuitos, ¿sí?
Creo que igual lo habíamos visto, pero está bastante bueno e interesante. Pregunta y respuesta, ¿sí? Tipo de alimentación monofásica. ¿Dónde se usa? Interior o exterior semicubierto. ¿Sí? Estamos hablando de usos generales IUG y TUG. Acá en este caso, iluminación IUG. ¿Bien? ¿Cómo se conectan las cargas? Por medio de conexiones fijas, uniones o borneras o tomacorrientes. ¿Sí? Por ejemplo, recuerden que un extractor, pueden colocarlo a un tomacorriente que es de iluminación de uso general. ¿Bien? Boca se puede alimentar hasta 15. ¿Qué valor de potencia se estima si no se conoce? Y este es el dato. Si uno no conoce la potencia, entonces lo estima. Y se estima este valor, 60 VA. Recuerden que el VA ahora estamos hablando ya de potencia aparente, ¿sí? Que es la potencia que, tanto la útil como la inútil, digámoslo, ¿no? ¿Qué lo va a hacer potencia más útil? Bueno, que el coseno phi de todos los aparatos que yo coloque sea lo más alto posible, ¿sí? O el factor de potencia. El factor de potencia sea lo más parecido a 1. Entonces estos VA se me van a parecer mucho a los watts. ¿Bien? Ahora, si eso no pasa, como por ejemplo pasaba con los tubos fluorescentes, que tenía un factor de potencia de 0,5, significaba que el 50% era potencia activa, el otro 50% era potencia reactiva, y bueno, estaba desperdiciando un montón de energía, ¿sí? Pero eso para la cuenta no importa, porque por eso se habla en volamperes. ¿Bien? Hablamos directamente en la potencia aparente. ¿Sí? Por ejemplo, porque por ahí este es el tema más complejo de entender. Por ejemplo, no sé, si un tubo fluorescente era de 40 watts, por ahí lo que estaba consumiendo eran 80 volamperes, ¿sí? Para producir esos 40 watts. Porque su coseno phi, su factor de potencia, era 0,5, o sea, era la mitad. ¿Sí? Utilizaba 80 volamperes para consumir 40 watts. O sea, estaba desperdiciando la mitad de la energía, básicamente. ¿Está? Entonces, para la cuenta a nosotros no nos importan los watts. No pongan los 40, tienen que poner los 80. Después, si ustedes quieren mejorar eso, bueno, se puede mejorar por ahí con capacitores, en el caso de los tubos fluorescentes. Hoy igual ya no tienen esos problemas porque generalmente colocan LED. Pero aún se van a encontrar ese tipo de instalación, ¿sí? Bien. Calibre máximo de la protección, 16 amperes. ¿Sí? En IUG no me puedo pasar 16 amperes. ¿Está? Y la sección mínima de los cables es 1,5 milímetros cuadrados. Que si ustedes van a utilizar 16 amperes, por ejemplo, bueno, después lo vamos a ver un poco más adelante, como es el cálculo de cables. ¿Sí? No me voy a meter ahora en eso. Bien, ¿qué ocurre con... hasta acá bien? Porque sentí que hablé de 300 cosas rápido y no sé si... Sí, bien. Bien, bien, es lo de los voltampers y eso se entiende. Por mí, Bien. Cualquier cosa, párenme, ¿sí? Levanten la mano. O párenme directamente con pregunta. Bueno, TUG. Carga, acá de vuelta, ¿sí? ¿Dónde se usa? ¿Interior o exterior semicubierto? Bien. ¿Qué cargas se alimentan? Bueno, cargas unitarias con corriente de hasta 10 amperes. ¿Sí? ¿Cómo se conectan? Por medio de las fichas adecuadas. Acá sí que no entran estas cuestiones de conexiones fijas para la conexión TUG. ¿Cuántas bocas puedo alimentar? Hasta 15. ¿Qué valor de potencia se estima si no se conoce? 2200 VA por el circuito o el valor real si se conociera y fuera superior. Lo que hablábamos antes, ¿sí? Calibre máximo de protección, 20 amperes. Sección mínima de los cables, 2,5 milímetros cuadrados. O sea, cualquier bajada que yo haga a los tomas corrientes o cualquier parte del circuito no puede tener menos de 2,5 milímetros cuadrados. Ojo. No puede tener menos de 2,5 milímetros cuadrados. No quiere decir que toda la instalación se tenga que hacer en 2,5. ¿Sí? Bien. Módulos de toma corriente en una caja de 50 por 10, hasta 2. No 3. Eso que antes se colocaban 3, no. Es hasta 2. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, acá le hace un par de... Bueno, las conexiones fijas pueden ser uniones o borneras, y los tomacorrientes deben ser el tipo 2P más T, según irán de 10 amperes. Esta otra aclaración sí es importante. A la potencia total del circuito IUG
¿sí? Ustedes sacan toda la potencia por las bocas, supónganse que tienen 10 bocas, vamos a hacer el valor rápido, entonces tendrían 600 VA si no conocen la potencia, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, tienen 10 bocas de luminaria que tienen menos de 60 VA, no importa, toman 600 VA para las 10 bocas. ¿Bien? Dice, se deberá afectársela por el factor de simultaneidad 2/3. Para los otros circuitos el factor de simultaneidad se toma igual a 1. ¿Sí? Entonces, en los tomas corrientes, si yo, por ejemplo, tengo 10 bocas, y tomo ese valor de 60 VA por boca, voy a tener 600 VA, lo debería multiplicar por 2/3, ¿sí? Que es multiplicar por 2 y dividir por 3, y en nuestro caso nos quedaría 400 VA. ¿Sí? Entonces yo ya no trabajo con los 600, sino que trabajo con los 400. Bien. Bien, para los otros es 1, no cambia eso. Bueno, y por último aclara que el calibre de la protección deberá ser elegido de acuerdo con la intensidad de corriente admisible de los cables. Y fíjense este dato, que no les está hablando de los artefactos que se conecten, sino que de la intensidad de corriente admisible de los cables. ¿Qué protege una térmica? Protege a los cables. O sea, protege a los cables e indirectamente protege a lo que se conecta a esos cables, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto, que no hay que calcular la térmica por la protección a los artefactos, o a la demanda que vaya a tener esos artefactos, sino a los cables que yo coloco. Por eso siempre insisto con esto, de que cuando hay un problema de térmicas, no se soluciona simplemente cambiando la térmica, por ejemplo, por otra mayor, de I nominal, sino que hay que ver si los cables se van a bancar esa térmica, porque lo que protege la termomagnética es a los cables. ¿Sí? Si yo cambio la termomagnética porque mi demanda aumentó, entonces lo que tengo que hacer es cambiar todos los cables. O fijarme si esos cables que están colocados me van a servir para la protección de la termomagnética. ¿Sí? Esto es como algo que yo quiero que lo amasijen y lo entiendan, porque es un error bastante frecuente. ¿Sí? Me salta la térmica, entonces agarro, cambio la térmica. Y en realidad deja de proteger los cables. ¿Bien? Eso es lo que no hay que hacer. Bueno, pasamos al TUE, ¿sí? Que es toma de uso especial. Cargas que alimenta. Bueno, primero, ¿qué se puede alimentar? ¿Dónde se usa? ¿Interior o exterior de la vivienda? Fíjense que acá tienen una diferencia. Dice interior o exterior semicubierto. ¿Sí? La parte semicubierta se los habilitaba un TUG. Pero cuando ya me quiero ir al exterior de la vivienda, me tengo que ir a un TUE, que es un toma de usos especiales. Esto se los aclaro por las dudas. Si ustedes tienen que colocar un toma afuera, no hagan una TUE. La norma les permite colocar desde la TUG exterior. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? ¿Esto cuándo se utiliza? Por ejemplo, para iluminación de un parque, donde voy a tener varias luminarias, entonces, bueno, directamente tengo que armar una térmica de uso especial. Consumos unitarios de mayores de 10 amperes hasta 20 en instalaciones a la intemperie. ¿Sí? Por medio de la ficha adecuada, hasta 15 bocas, y se calcula 3.300 VA por circuito, lo real si se conociera y fuera superior. Calibre máximo de la protección, 32 amperes, y la sección mínima, 2,5. Corriente máxima por cada boca es 20 amperes. ¿Sí? El otro caso en el cual se hace una TUE es este, en el cual necesito colocar algo que consume 16 amperes, o sea, consume más de 10 amperes, un solo artefacto, ¿sí? Bueno, acá justamente les aclara qué ocurre si yo tengo un jardín que requiere iluminación exterior. Bueno, estas iluminarias, dice recurrir a la sección 771, considera el tipo de circuito denominado IUE, que es iluminación de uso especial, con las siguientes características, ¿sí? Y acá les dice las características. Bien, y circuito para usos específicos sería como el otro gran... Sí, porque ya después acá la guía no les aclara más. Circuito para usos específicos, esto está bastante interesante porque aparecen, por ejemplo, las bombas, ¿sí? Vamos a verlo uno por uno, y con esto hoy ya los dejo.
los dejo tranquilos, por lo menos por un tiempo, ¿sí? Sí les voy a recomendar que se vayan armando ya el proyectito, como les decía hoy, y vayan viendo esto de ir colocando las bocas, cuántas bocas colocarían, inclusive pueden hacerlo con su casa, ¿sí? Así que bueno, hoy vemos esto y abandonamos por el día de la fecha. Bueno, circuito de uso específico dice, asimismo, de ser necesario otro tipo de circuito por razones de proyecto, debemos recurrir nuevamente a la sección 771, ¿sí? Ya la 770 se nos va un poquito de calibre. Y dice, la potencia que demandan los circuitos específicos debe tenerse en cuenta los efectos de cálculo de los cables, la sección protecciones y el cálculo de carga total correspondiente al inmueble. Y acá aparecen la lista de diferentes circuitos. Primera, MBTF, ¿sí? Alimentación de fuentes a fuentes de muy baja tensión funcional. Alimentación monofásica, ¿sí? Y fíjense, se pueden conectar fuentes para consumos de MTF, carga máxima por boca 10 amperes. Usos típicos. Campanillas, porteros eléctricos, centrales telefónicas, sistema de alarma y seguridad. ¿Sí? A ver, este es en muy baja tensión funcional, ¿sí? El AF de funcional, donde hay que colocarlo con descarga a tierra. Muy baja tensión es por debajo de los 50 voltios, ¿sí? Recuerden eso. Generalmente trabajamos en 24 para este tipo de cargas. Si ustedes tienen un portero eléctrico solo, esto se puede colocar, por ejemplo, a la línea de IUG, ¿sí? Iluminación de usos generales. No es necesario hacer una alimentación de este tipo. Ahora, si ustedes ese portero le tienen que colocar 24 voltios por lo que fuera, y quieren por alguna cuestión colocarlo aparte, bueno, lo pueden hacer bajo esta normativa, ¿sí? Con estas características. Bien. Después tenemos alimentación a pequeños motores, APM. Pequeños motores monofásicos, carga máxima por boca 10 amperes. La tipo de conexión puede ser fija, tomas 1 2. Bien, calibre máximo 25 amperes, cantidad de bocas máximas 15. Y acá se colocan ventiladores, portones, cortinas. Clásico, por ahí más en comercio. O, por ejemplo, en las casas donde existen los portones estos automáticos, ¿sí? Hacer un APM. Bien. Alimentación de tensión estabilizada. Dice, equipos o redes que usen tensión estabilizada, UPS o similar. Bueno, acá estamos ya hablando quizás de alguna línea que necesitemos, por ejemplo, computadoras, ¿sí? O algún tipo de cuestión electrónica que necesite que se mantenga estabilizada la tensión. Sí, puede ser fija, por tomas también, 1 y 3, bueno, rojo, y 2 dice azul ahí, les dice el color que necesitan tener, ¿sí? Esto queda a responsabilidad del proyectista, el calibre de la protección máxima, sí, 15 bocas como máximo. ¿Bien? Acá le dice PC, equipo de tecnología y demás. MBTS, este quizás es un poquito más común, es circuito de muy baja tensión sin puesta a tierra. El circuito tiene máxima de 24 voltios, ¿sí? Puede ser fija o fichas, también queda responsabilidad del proyectista, no tiene límites, la cantidad máxima de bocas, y acá aparece lo que hablábamos hoy, ¿sí? Iluminación dentro de piletas de natación o bañeras con hidromasaje, 12 voltios máxima. ¿Bien? Vamos llegando para el final. Una ACU es una alimentación de carga única, carga unitaria sin derivación alguna. Acá ya puede ser monofásica o trifásica. Ah, perdón, me pasé esta. Iluminación trifásica específica, una IT. ¿Sí? La alimentación ya es trifásica. Cargas de iluminación, ¿sí? Fijas o por tomas. Responsabilidad del proyectista. 12 por fase. Y es iluminación en oficinas y locales. ¿Sí? Ya estamos hablando de donde existe mucha iluminación, por ejemplo, no sé, se me ocurre a mí un cine, ¿sí? O un comercio en general donde hay una vidriera o varias vidrieras, entonces necesito hacer ya líneas especiales, ¿sí? De este estilo. Bueno, ¿qué más tenemos? Estaba acá, por la ACU. Carga unitaria sin derivación alguna, la conexión tiene que ser fija,
¿sí? Bombas de agua, ascensores, aires acondicionados. ¿Bien? Entonces fíjense que ya la conexión no puede ser a través de un toma. ¿Bien? ¿Sí? Deberá ser una conexión que quede fija directamente. ¿Qué más tenemos? Otros circuitos específicos. Carga no comprendían las anteriores. Y ya ahí les va diciendo, bueno, acá, qué sé yo, algo que no haya entrado en esto puede ser otros circuitos específicos, ¿sí? Tener esta denominación y todo esto queda a cargo del proyectista, pura y exclusivamente. ¿Bien? Bueno, gente, acá abajo les hace la aclaración en lo que es 1 y 2, 1 es toma corriente, 2 P más T de 10 amperes, ¿sí? 2 polos más tierra, 2 es toma corriente 16 amperes, fíjense, en esta aparece en trifásica, aparece, en AT también aparece, que es alimentación estabilizada, ¿sí? Inclusive le aparece 3, que es hasta 20 amperes, bien. En alimentación a pequeños motores 1 y 2, o sea que llegan hasta 16 amperes, ya no pueden colocar una de 20, bien, en fin. Bueno, acá se reescribe la tabla, ¿sí? Se saca esta cuenta, ¿sí? IUG, TUG y TUG del circuito 2, y esto queda concluido, ¿sí? Hasta el próximo capítulo, que hay que hacer las canalizaciones. ¿Sí? Bien, una cosita antes de que nos vayamos. Dice, el circuito IUG no supera el número de bocas máximo para este tipo de circuito, por lo tanto se puede proyectar un circuito único. ¿Sí? El TUG sí. Y dice, si existieran campanillas, timbres, sistema de alarma, porteros eléctricos, etc., estos equipos pueden estar alimentados por medio de circuitos para uso específico MBTF. O bien la alimentación a la fuente de los circuitos MBTF o del aparato puede hacerse desde circuitos IUG. ¿Sí? Que era un poco lo que les comentaba antes. Donde cada uno de ellos se contará como una boca de iluminación de usos generales, tanto para la potencia como para el número de bocas. O también desde toma corriente pertenecientes a circuitos TUG, en cuyo caso se agregarán al cómputo las bocas que corresponden. En nuestro ejemplo, optamos por la opción de incorporar la alimentación a la campanilla a través del circuito IUG, tal como se refleja en la tabla siguiente. ¡Pum! Y lo agregó al portero directamente en la iluminación de uso general. ¿Bien? Bien. Muy bien. Bien, gente. Vean de vuelta, ¿sí? Cómo es importante muchas veces que ustedes ustedes tengan una idea de cómo armar la instalación, ¿sí? Que no se vayan de esas normas, que tengan en cuenta estos máximos y mínimos que le pone la normativa, pero que en el medio les da bastante lugar, en algunos casos, a que decidan, ¿sí? Así ¿Sabes que, que he visto mucho? Una consulta, un sí, Germán, comentario. Cuando va a trabajar en algunos lados, ¿sí? Que tienen solo un circuito para todo. claro, Aparte de que. Pero ponen una térmica de 25, cable de 2,5 y tienen como 40 bocas o más. tal cual, bueno. Con tantas iluminaciones y todo, y sigue andando. No es que digo que esté bien ni que esté mal, que está mal seguro por lo que estoy viendo ahora, pero cómo se lo banca, digo, los cables y todo. Mira, esto es como, qué sé yo, no sé, hay ejemplos varios, no voy a poner uno en particular, pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando ocurre el siniestro, o sea, cuando te pasó algo, generalmente es porque las cosas no están hechas bajo norma, ¿sí? Porque no pasa hasta que pasa. Yo, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo bien práctico mío. Yo vivo en una casa ahora donde llegué y hay una sola térmica, que era de 32 amperes, y otra térmica que era para el aire acondicionado. Los cables de entradas son cables de 6 hechos de alambre, cosa que ya no se hace más, porque el cable con esos alambres gruesos en realidad pierden capacidad de transmisión por efectos que ocurren dentro del cable cuando pasa la corriente. No me voy a meter en ese Sí, sí, tema. lo vimos eso. Bueno, algo les expliqué. Fíjate que tengo 32 amperes, tengo la térmica, que encima estaba rota, una de las perillitas. No tenía disyuntor, y todos los cables están hechos con 2,5. Funciona hace, creo que esta casa debe tener como 40 años por lo menos.
¿Qué pasa? Claro, no había la cantidad de elementos o de electrodomésticos en ese momento como para que superaran quizás esa, no sé, lo que se bancaba un cable de 2,5. Ahora, lo que estoy seguro es que si en algún momento se superaba, se iba a prender fuego la casa antes de que saltara la térmica. Porque no puedes tener una térmica de 32 amperes con cable de 2,5. No tiene lógica. No, no, o sea, vamos a ver que después no es correlativo una cosa con otra. Son totalmente, no va así. Entonces, Sí, uno puede decir, tuvieron la suerte de no haber conectado muchas cosas a la vez. En ese momento no había tantas cosas eléctricas. Entonces, de que no haya tenido alguna descarga a tierra y se haya quedado pegado, o no lo sé. A eso lo tendría que hablar por ahí con la dueña, a ver si no hubo nunca un problema eléctrico de esa índole. Pero lo cierto es que quizás se bancaba por estas cuestiones. Hoy, que empiezan a haber cada vez más cosas, que uno conecta la pava, que uno conecta la plancha, que después se viene a conectar el termotanque el eléctrico, cargador. y le va conectando, una instalación de estas se prende fuego. Y es lo que pasa muchas veces en casas donde, por ejemplo, hoy de vuelta me enteré de una casa que se prendió fuego. Y no voy a decir que no sé las causas, pero lo más probable es que haya sido por problemas eléctricos. Y Por yo tengo que instalaciones. hacer ahora un ¿Cómo? laburito que tiene, tengo que hacer un trabajo, tengo que cambiar todo el cablerío porque le pusieron todo cable de 1,5 para toma corriente, luces, todo. Claro. Y una térmica de 16. Se quemó el cable antes que la térmica, se prendió fuego Bueno, ahí tenés, Germán, el se ejemplo prendió fuego el clásico. coso. ¿Qué es lo que pasa después? Vos al cliente, ¿le podés decir eso o no se lo podés decir? Mira, yo se lo tenés que decir. Ahora, después lo que vaya a hacer el cliente, y bueno, es una decisión del cliente. También tenés que ver vos hasta dónde te involucrás con lo que estás haciendo. Lo que vos tenés que saber es que eso está mal. ¿Sí? O sea, si querés vos le decís, mira, yo al laburo te lo hago porque lo necesito, por lo que fuera, pero esto está mal. Y se lo tenés que aclarar porque por lo menos tenés que abrirte de pata, en el sentido de que Sí, pase algo, ¿no? yo le dije, ¿Sí? tenés que cambiar todo. Pues me dice, ¿podemos dejar ahí? No, no podés dejar nada, de lo que tenés ahí no podés dejar nada. Claro, por ahí es Y muy sacar chocante cable, decirle todo. al cliente, yo te entiendo esto, decir, no, tenés que cambiar todo, no te sirve nada. Porque quizás, inclusive, sea no hace mucho tiempo. Pero bueno, por lo menos tenés que decir, lo que te hicieron está mal. Si vos querés que yo te lo arregle, mirá, por lo menos empecemos cubriendo, si lo tenés en cable de 1,5, bueno, hace una cosa, poner una térmica mucho menor a la que tiene, ¿sí? Que cubra el cable de 1,5, y decirle, mirá, yo así te dejo protegido, no te pases del consumo, y si querés mejorarlo, lo cambiamos, ¿sí? Como para hacer una... No, igual no lo puede usar porque tiene que hacer calefacción usan de calefacción una estufa eléctrica y Bueno, se les no, quema. no, Queman imposible. cable y todo. Bueno, Es directamente imposible. yo te diría, Por eso Germán, a yo le eso dije, trata de evitarlo, ¿sí? Sí, porque no, le voy a cambiar todos los cables. te Todos encontrás a ese todo, cliente que te dice, pero ¿por qué decís? Bueno, listo, hacelo si querés por otro lado, o no no, sé. no, le voy a poner todo cable de 2,5 y le voy a acomodar bien la térmica, todo. Le voy a poner dos Bueno, circuitos diferentes y ya le pasé presupuesto para hacer todo eso. Así que bueno, el tema del lo dos voy a y hacer medio lo vamos a ver primero. más adelante. Me queda